Bueno, señora alcaldesa, querida Ana, señores presidentes de la Junta, pasado, presente y futuro, señora presidenta de la Asamblea, presidente de la Diputación, queridos delegados, embajador, autoridades, queridos amigos españoles, queridos amigos portugueses, queridos amigos oliventinos, porque hay una tercera categoría que hay que señalar y yo al menos veo dos oliventinos en la sala. Por cierto, uno de ellos, el presidente Fernández Vara, que además de ser pro-portugués, es pre-portugués, porque si no me equivoco tiene pedida la nacionalidad portuguesa y es otro motivo más de envidia, Guillermo. Gracias por la invitación, alcaldesa. Tengo escrito aquí, es un honor, en realidad no es un honor, es un regalo poder participar en este acto con este cometido, como lo demuestra el hecho de que te contesté en minutos, si no me equivoco, cuando recibí tu correo. Querido embajador, esa bandera que está a su lado es una reproducción de un original, de una bandera que está en el Congreso de los Diputados, que yo tuve el honor de enseñar siempre que había una visita, que yo recibí a alguien en el Congreso de los Diputados. Íbamos al anexo 3, donde está el original de esa bandera, que se entregó al Congreso en el año 1837, después de haber estado guardada en un convento durante muchos años y que desde entonces está en el Congreso de los Diputados. Y yo no sé si alguna vez se ha planteado, Ana, Guillermo, que la bandera se venga a dar una vuelta o venga a quedarse. No sé si se ha hablado de esto y no quiero crear polémica si ha sido así, pero para mí es un objeto con el que he tenido una cierta relación sentimental. Gracias al patronato, que es el jurado por la elección del premiado, vinculado, como dice la exposición que hace el jurado al conceder el premio, a Muñoz Torrero y al liberalismo del siglo XIX y a los intercambios de exiliados políticos en ese momento. Pero lo que me llamó la atención de la decisión del jurado es la forma de referirse a Portugal. Esto no es un premio a Portugal, no es un premio a la República Portuguesa, es un premio a la nación portuguesa. Y aquí hay mucha tela que cortar, porque efectivamente en Portugal se dice que el Estado creó la nación. En España los reinos, quizá las protonaciones, crearon el Estado. No quiero meterme en un jardín, está aquí la profesora Freixas, pero hay una diferencia esencial en la forma en la que se conformaron nuestros estados. Pero el premio a la nación portuguesa es algo más que el premio a un modelo de Estado y no tiene que ver con el hecho de que Portugal sea una república, haya sido una monarquía, tiene que ver con algo más inmanente, más permanente y, por tanto, ese premio enlaza, digamos, con toda el Portugal histórico y me parece, además, que es un acierto. Yo no he traído un discurso entero escrito, una temeridad de la que ya me he arrepentido al verles a todos con papeles y a ustedes tan serios, porque yo creo que las declaraciones de amor tienen que tener un cierto grado de espontaneidad. Las declaraciones de amor no son cartas de amor más reflexivas, más pensadas, quizá con más florituras. Las declaraciones tienen que ser expresivas y en mi caso personal, que me gustaría extender a Extremadura, mi amor por Portugal no ha sido un amor adolescente, repentino, un arrebato, ha sido un amor largamente cuidado, largamente abonado, regado y podado durante muchos años, y yo creo que es también la relación de Extremadura con Portugal. Nos amamos porque nos conocemos, porque nosotros conocemos Portugal mucho mejor que otros pueblos de la península, y de ese conocimiento nace un amor que, como les digo, no es adolescente, sino maduro. Y no hablo de política, hablo de cercanía social y de empatía y de sensación de sentirse en casa, algo que estoy seguro las personas de Cuenca no sienten. Yo quisiera completar, en lo que me toca de Laudatio, una visión complementaria de la del jurado, que obviamente se ha referido a ese periodo de los mutuos exilios entre España y Portugal en la época del siglo XIX, con una idea central que les quería transmitir, que es que Portugal siempre ha estado ahí, Portugal siempre estuvo ahí. Eso es una obviedad geográfica. Uno no espera que sus vecinos geológicos se muevan mucho, porque pregúntenle a Turquía. Pero yo creo que el hecho de que no haya una separación física, de que no haya unos Pirineos entre España y Portugal, ha condicionado nuestra historia mutua y nuestra historia común. Los movimientos, desde luego los militares, pero los de población, han sido facilitados por una orografía que no presentaba mayores dificultades. Las posibilidades de conexión son inmediatas y tenemos la sensación desde aquí
como otras tierras interiores, me refiero a Extremadura, no a España, un cierto deseo irreprimible del aire yodado del mar. Y entre el mar y nosotros está Portugal. ¿Y Portugal es un tapón hacia el mar o es una antesala del mar? Yo entiendo perfectamente la lógica histórica de Portugal, que siempre consideró en su pensamiento tradicional a Portugal como un tapón o como un obstáculo para llegar a Francia, cuando todas las vanguardias culturales portuguesas miraban a la absenta francesa por encima del anís de Chinchón como el objetivo cultural al que dirigirse, y de eso se derivaron luego muchos movimientos políticos, y yo creo que históricamente la sensación de que había que evitar Madrid y dirigirse directamente a Europa tenía todo el sentido para las élites culturales y progresistas de Portugal de hace unos par de siglos y más posteriores, porque esa posibilidad de succión de Madrid era una posibilidad cierta con la que Portugal ha tenido que vivir siempre. Sin embargo, yo creo que Extremadura nunca ha tenido esa sensación de que Portugal era lo que nos obstaculizaba llegar al mar. Y en esta idea me acordé de una canción de Pepe Rades, un músico activo en Extremadura en los años 80 y 90, que algunos recordaréis. Esa canción, que yo no recordaba bien y le pedí que me la enviara, dice así: entre mi país y el mar, una madeja que al llegar la noche va a las tabernas. Entre mi país y el mar, lienzos al viento de las hilanderas de tomar que llevo en el corazón. Entre mi país y el mar, Portugal. Y yo creo que esta canción expresa muy bien el disfrute hasta llegar al mar, lo que hay en medio, ese espacio que Pepe Rades dibujaba con esas dos pinceladas de las tabernas y las hilanderas de tomar, el disfrute de Portugal y del Portugal interior al que luego volveré. Y por eso esa idea de la continuidad geográfica y física entre España y Portugal sin unos Pirineos encuentra esa maravillosa concreción literaria en la novela de Saramago de la Balsa de Piedra. Cuando Joan Acarda riscou o chão con una vara de negrillo, cuando Joan Acarda hizo una raya en el suelo con una vara de negrillo, si no me equivoco, es un tipo de olmo, comenzaron a pasar muchas cosas. En la novela y seguramente en el imaginario de españoles y portugueses, todos los perros de un pueblo de Cataluña se pusieron a ladrar, un pantano se secó y justo en el límite de la frontera España comenzó a separarse de Francia y a crear una parte de agua. Es una maravillosa parábola, una metáfora, por cierto, con su sesgo antieuropeo que Saramago nunca ocultó. Pero si la frontera se hubiera hendido entre España y Portugal, otra hipótesis literaria, esa novela de Saramago que hemos celebrado todos como una celebración, como una fiesta de los dos pueblos ibéricos, hubiera sido una novela mucho más saramaguiana, mucho más triste, mucho más oscura y mucho más desesperanzada. En la novela, y si algún día pasa la realidad, sí, al final hay un desastre geológico que separa a la península ibérica de Francia. Oiga, pues ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan, ya lo manejaremos y Dios proveerá. Y, por tanto, España y Portugal navegando el Atlántico otra vez, profesor Moradiellos, del Mediterráneo al Atlántico, y siendo Portugal la proa, como en tantos otros aspectos de nuestra historia, incluidas las transiciones democráticas. A la deriva es posible, en el ejemplo de Saramago, pero juntos. Portugal siempre ha estado ahí, incluso en las novelas más imaginativas. Pero Portugal ha estado siempre ahí también en lo temporal, no solo en lo geográfico, también en lo histórico. La hospitalidad portuguesa con los exiliados la ha explicado el jurado mejor que yo. Yo quiero añadir algunos otros casos de exilios forzados y de visitas políticas menos dramáticas. Los judíos españoles fueron expulsados, 60.000 se fueron a Portugal. Y fueron bien acogidos en Portugal, porque Portugal en aquel momento necesitaba artesanos en algunas partes de su economía, y aunque se les hizo pagar un impuesto importante para quedarse en el país, Portugal acogió a 60.000, don João II. Luego don Manuel I se casó con una princesa española
Y en el contrato de boda, atención a los contratos de boda, es un consejo personal, léanselos atentamente, se decía que era una obligación del rey de Portugal expulsar a los judíos también, a los que habían venido de España y a los de Portugal. A los jesuitas no los expulsamos de un sitio a otro, con unos años de diferencia los expulsamos los dos y los enviamos a los estados pontificios, con lo cual la educación de los dos países seguramente retrocedió un siglo. A los exilios del siglo XIX ya se han referido el jurado y en esa explicación veo la pluma quizá del profesor Moradiellos o de la profesora Freixas. Otra época dolorosa de ese exilio, más reciente, pero solo recientemente recordado, es el caso del comandante Seixas, en Barrantes, que Guillermo inauguraste un monumento a ese militar portugués que, jugándose su carrera y haciendo oídos sordos a órdenes muy estrictas, al final consiguió salvar a unos cuantos centenares de habitantes de la frontera española que huían de la llegada de las tropas fascistas en esta parte del país. Hay otros menos conocidos, el teniente Abrantes de Campomayor hoy de luto, como decía la alcaldesa por la muerte del comendador Ruy Naveiro. A Humberto Delgado hubo que venir a matarle a Extremadura. Mediante una trampa se le atrajo a Badajoz y se le mató en la frontera junto a su secretaria, y eso hizo llegar a Extremadura a otro joven, entonces abogado, Mario Soares, que fue el abogado de la familia de Humberto Delgado aquí en España. Luego hicimos el turismo político de la Revolución de Abril. Yo era muy joven, pero yo recuerdo que la gente iba a Portugal a ver una revolución. Y eso era otra parte de ese intercambio que hemos tenido con Portugal. El intento de golpe del año 81, recuerdo que mucha gente me ha dicho después, yo estaba preparando el coche para irme a Portugal. Después de recoger o de quemar los papeles que hubieran sido comprometidos. Otro caso amable de intercambio, Juan Carlos, te acordarás, Antonio Guterres, cuando dimitió de primer ministro porque perdió unas elecciones locales, se vino a Extremadura unos cuantos días a alejarse de la melé. Por tanto, Portugal siempre ha estado ahí, pero yo quiero advertir contra el riesgo de que esto se entienda con algún tipo de identificación o asimilacionismo contra el que yo siempre he luchado. Nosotros somos diferentes. España y Portugal son diferentes. Cuando a veces oigo, y esto viene a veces de Galicia, somos lo mismo, me inquieta. Me inquieta porque Portugal es un país con una sólida identidad nacional, y a veces desde España esa idea de somos iguales se percibe, lógicamente, como un abrazo del oso castellano. Abrazo del oso castellano viejo, porque esa sensación de que hay que dar una gran palmada en la espalda que describía también Larra, a veces en Portugal razonablemente no se entiende. Y por eso hay que tener cuidado con la expresión ibérico. No me refiero al jamón, me refiero al iberismo. Porque en España, es verdad que ya se ha atenuado, pero en España iberismo quiere decir lusofilia, pero en Portugal no. Y por tanto, cuando a veces se hacen grandes proclamas iberistas desde España, hay que tener cuidado de que no se piense que estamos pretendiendo una unión política o una absorción de Portugal por Europa. Por eso siempre utilizamos en la Junta de Extremadura, en el tiempo que me tocó llevar las relaciones con Portugal, hispanoluso, luso-español o peninsular. Y tratábamos de evitar la expresión ibérica. Yo creo que somos diferentes y esas diferencias nos enriquecen. Y nos enriquecen, y yo creo que hay que examinarlas. ¿En qué nos diferenciamos? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué nos enriquece la relación? Y para eso no está mal tirar un poco de tópicos y ver qué tópicos nos cruzamos por encima de la raya, los españoles y los portugueses. Dicen los sociólogos que a los portugueses les vemos, España y otros países, como hospitalarios, tradicionales, divertidos, comunicativos y críticos. Y a los españoles como, por este orden, divertidos, patriotas, comunicativos, orgullosos y ruidosos. Yo, profesora Freixas, que se nos vea por ahí como patriotas, lo encuentro, francamente, mirabolante, para utilizar una expresión portuguesa. Yo no veo patriotas, salvo de las patrias chicas, y tal y como estaba concebida esta encuesta sociológica, entendía yo, patriotas de su país. Desde luego somos orgullosos, en el mal sentido de la palabra.
Yo siempre recuerdo un chiste portugués que es en clase, preguntaba a la profesora, ¿qué es el ego? Y el ego es el españolito que todos llevamos dentro, que es la expresión de esa sensación orgullosa que a veces exhibimos sin mucho tino los españoles. Ruidosos, sí, ruidosos, definitivamente ruidosos. No hay más que entrar en un restaurante portugués para identificar a la familia española y eso es una característica que tenemos que tener. También estas características y estos tópicos cambian con la historia. Yo creo que concebimos a Portugal como hospitalarios porque ahora Portugal es un país que atrae una enorme cantidad de turismo, al que atiende estupendamente, y por tanto esa es una característica, porque en el siglo XVI y XVII, embajador, la característica esencial en toda nuestra literatura del siglo de oro, la característica esencial del portugués era que era una persona enamoradiza. En todas las comedias de esa época, en los cuentos, los relatos, el personaje del portugués era el personaje que se enamoraba rendidamente, que se enamoraba hasta la muerte, de tal modo que se utilizaban algunos adjetivos para referirse a los portugueses que hoy podrían ser malentendidos. Por ejemplo, ceboso. Ceboso no en el sentido actual del término, sino ceboso como derretido, pues se derrite como una vela y se derrite por amor. Y también se dice, volveré a ello, los portugueses son muy corteses. En la versión mala del ser amoroso o enamoradizo estaban los celos, y en la versión mala del ser cortés estaba ser lisonjeros, que es una forma más atravesada de cortesía. Y también se decía que los portugueses eran muy buenos en la danza, en el canto y en la música. Y también que eran buenísimos en todo lo que tiene que ver con profesiones sartoriales, con el paño, con los trajes. Esta es la grima de tópicos que nos hemos cruzado. Luego yo he vivido con una cierta sorpresa el hecho de que en algunas ocasiones en Portugal, para criticar a sus gobernantes, lo que se hacía era idealizar a España. De tal manera que cuando alguien contaba cosas estupendas de España, era para criticar al gobierno actual, hasta gritos muy sonoros de hagamos la Iberia, con lo cual lo que se decía es que quítenme este gobierno. Ya me gustaría a mí, embajador, vivir en el país que a veces he visto descrito en la prensa portuguesa. Ya me gustaría a mí vivir en esa España idealizada. Esto es como otro dicho suyo, a galiña da miña viciña es más gorda que a miña. Pues eso también es ese elemento que tenemos que ver. O, recuerda, embajador, cuando se hizo el Centro Colombo, el Centro Comercial Colombo, uno de los primeros, se decía, es el centro comercial más grande de la península ibérica. Aunque el Centro Colombo hubiera sido el centro comercial más grande del mundo, lo que era importante es que era el centro comercial más grande de la península ibérica, y eso era lo que había que subrayar en la forma en que se hacía entonces. Y estos tópicos que Portugal ha utilizado sobre sí mismo son los que nos permiten hoy hacer esta loa, por ejemplo, del Portugal interior. Portugal es Lisboa y el resto es paisaje, ese desprecio cultural centralista por el Portugal que nos gusta a los rayanos, que es el Portugal del interior, ha condicionado mucho la vida pública portuguesa y yo creo que la vida cultural o el espíritu. Y recuerdo que ese paisaje tan auténtico, tan reconocible como Portugal, en una ocasión, yo no sé si era el primer ministro Santana, porque el primer ministro Santana dijo muchas cosas mirabolantes, fue el que propuso trasladar la capital al interior, acerca de la frontera española. Afortunadamente no se hizo, pero pongamos a Lisboa, a veces nos deslumbra, pongamos a Lisboa un poco entre paréntesis. El Portugal en el que muchos nos reconocemos no es el de Lisboa, es el del interior del país. De un país que se ha definido a sí mismo como jardín a beira-mar plantado. Lo dijo un político, Tomás Ribeiro, 1862. Y en la frase que se utiliza en Portugal, jardín a beira-mar plantado, desaparece un elemento de esa frase que es jardín de Europa. Jardín de Europa a beira-mar plantado. Este otro tópico del portugués educado y amable ha estado en toda nuestra literatura y en nuestra experiencia personal. El origen de ese carácter tan distinto del portugués, el español es cachazudo, franco hasta la descortesía, muy castellano viejo del tópico, ¿cómo es posible que hayamos
divergido tanto en nuestros modos de estar, si debe ser la influencia británica o la idea de los brandos costumes. Yo durante un tiempo tuve la preocupación, como los españoles no conocían Portugal, lo decían todas las encuestas, que la actitud de Mourinho, el entrenador de fútbol, fuese a cargar negativamente a la imagen del portugués medio, porque Mourinho era un portugués muy poco portugués desde el punto de vista de la cortesía y de la forma de estar en público. Ese tipo de costumbres provoca una vida política completamente diferente de la española. La tersura de la vida pública en Portugal es envidiable, envidiable. Sobre todo si, como es mi caso, yo veo ahora la vida política desde fuera del país y no insistiré, creo que todos saben a lo que me refiero. La vida política en Portugal, en la que hay confrontación, en la que hay diversidad, es de una tersura realmente admirable. También porque sus medios de comunicación no son meros altavoces de intereses partidarios, y eso provoca una vida pública que yo envidio muchísimo. Hay una cierta sensación de excepcionalidad en Portugal que se ha reflejado en muchas frases. El orgullosamente solos de la dictadura, que era una narrativa parecida a la de Franco, faro de Occidente y somos los únicos, el último frente al comunismo, y que tuvo su versión revolucionaria, del orgullosamente solos a solo Albania a nuestra izquierda, que era una declaración política enorme para los tiempos que corrían y para lo que era Albania. Bueno, ¿hoy qué somos? Hoy somos ambos países, esa cosa maravillosa de dos aburridas y previsibles democracias modernas. Y yo creo que hay que reivindicar este carácter aburrido de las democracias. España está dejando de ser aburrido y eso es preocupante. Portugal, afortunadamente, no, y eso seguramente va a permitir a Portugal hacer cosas que nosotros no podremos hacer. Y si hoy hubiera una balsa de piedra que se estuviera alejando de Europa, desgraciadamente sería la pérfida Albión, que era, como nos hemos referido, a ambos países, a Gran Bretaña, a partir de que lo dijera Napoleón. Yo lo que deseo es que el jurado de dentro de 45 o 50 años no tenga que volver a plantearse darle un premio a Portugal por esta razón. Que no haya razones históricas para que un país u otro necesite acoger exiliados políticos del otro lado y que sigamos siendo, bendito sea Dios, aburridas democracias maduras conviviendo en esta maravillosa península ibérica, que si algún día se separa de la Unión Europea, al menos lo haga de la manera menos dramática y menos geológica, como lo planteó la maravillosa novela de Saramago. Muchas gracias. Enhorabuena, embajador.